Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Jesús ora por los alimentos. Vamos a escuchar la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 14 y el versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Cómo podía Jesús saber que iba a haber un milagro? Recordemos que Jesús se despojó, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 7 y 8, se despojó de su poder divino y se hizo un hombre, uno con nosotros. Para entendernos tenía que hacerse uno con nosotros. Dice que se quitó ese derecho de ser Dios. Y ahora entonces, en esta condición de hombre, necesitaba depender de su Padre Celestial. Pero como mencionamos en Juan 6:6, Jesús está probando a sus discípulos como nos prueba a nosotros, pero Él sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no lo sabemos. Él sabe. ¿Y cómo lo sabe? En Hechos 10:38 se nos menciona cómo Él lo sabía. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con Él. ¿Cómo sabía Jesús que iba a haber un milagro? El Espíritu Santo guiaba a Jesús, como nos debe guiar a todos los hijos de Dios. No es que ahora Jesús dijo, voy a hacer el milagro. Él no podía hacer nada. De todo dependiera de su Padre. Lo afirma la Escritura en Juan 5:30, cuando Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Y siendo que Él representaba el reino de los cielos, y sin embargo se sometió a la voluntad que el Espíritu Santo lo guiara y le dijera, haga esto o no lo haga. A veces uno puede pensar que Jesús, porque era Dios, sí, Él era, se quitó ese derecho, pero aquí Jesús está sometido a la voluntad de su Padre. Y ora sin ver todavía el milagro, pero ya el Espíritu le ha dicho, va a haber un milagro. Y bendice los alimentos, confiado de que Dios le está guiando a realizar las cosas. Esto es lo que como hijos de Dios, como iglesia cristiana, cada día necesitamos depender de Dios y no de nosotros. Por eso nos equivocamos tanto. Porque decimos, mañana nos encontramos, vamos a hacer este negocio, salgamos para este lugar. Y no decimos, según la voluntad de Dios, si Dios lo permite. Eso es depender de Dios. Dios bendice esos alimentos sabiendo que está siendo guiado y que va a haber el milagro. En Marcos 6, versículos 39 y 40, nos dice comentando esto mismo. Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y que se recostaron en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Esto es muy interesante. Jesús bendice los alimentos, pero ya organizó cómo va a repartir esos alimentos. ¿Qué orden tiene el cielo, verdad? Todo de manera precisa, en grupos. Jesús no dijo, repartan como puedan, no. El orden es la ley del cielo. Y esto debe hoy guiarnos. A veces uno intenta proyectos y el desorden es que no da éxito. Hoy Dios nos muestra en este episodio que Dios quiere el orden y el orden debe ser la ley de todo cristiano. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.